Bienvenidos, mi nombre es Lucas. Y el mío, Crispa. Traemos este podcast para compartir, Parte de nuestra experiencia. donde hablaremos solos y con invitados, de producto y tecnología en español. para toda la comunidad de la TAM. Te invitamos a que nos acompañes en esta aventura. Hackeando Productos. En este episodio nos acompaña una invitada de lujo. Gema Gutiérrez nos llevará de la mano a introducirnos en el mundo de la experiencia de usuario. Gema es Product Designer y lleva más de 20 años trabajando en diseño digital para empresas y grandes corporaciones. En 2019 comenzó a divulgar el diseño UX a través de su podcast llamado Píldoras UX. Y en 2021 creó Tribux, una escuela online y comunidad, donde su misión es democratizar esta profesión y hacerla accesible a cualquier persona de habla hispana. Así que si te apasiona la experiencia de usuario y quieres saber más sobre sus roles, este episodio es para ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hackeando Productos. Gema, muchísimas gracias por estar conversando aquí con Crispa y conmigo. Y bueno, antes de empezar a sumergirnos en el mundo de la experiencia de usuario, contanos acerca de tu proyecto. ¿Qué es y cómo nace Píldoras UX? Bueno, mi proyecto como marca Píldoras UX nace en el 2018 y nace unido a un pequeño curso que saqué en Udemy, en una plataforma muy conocida de cursos. Por favor, no id a buscar ese curso que ya no está. Pero lo saqué en el 2018 y comencé así mi trayectoria divulgadora, por decirlo de alguna forma, y fue una forma no buscada. Quiero decir que el equipo de Udemy de México, alguien de marketing de Udemy de México, me escribió por LinkedIn y me pidió que hiciera ese curso. Y ahí fue donde se me ocurrió en ese momento, y bueno, ¿y por qué no voy a hacerlo si no hay nada de contenido en español, ¿no? Justo uno de los problemas que hemos tenido en las últimas décadas. No hay nada de contenido en español sobre diseño de experiencia de usuario, sobre diseño de productos digitales. A día de hoy ya empezamos a crear ese contenido un poquito poniendo piedra a piedra, ¿no? Y ahí fue donde comenzó. Lancé en 2018 ese curso y lo lancé unido a esta marca, a Píldoras UX. Y al año siguiente decido lanzar un podcast porque a mí me encantaba escuchar podcasts y dije, bueno, ¿y por qué no? Si he lanzado un curso en Udemy, también puedo lanzar un podcast. Y lo hago a finales del 2019 sin pensar en ningún momento que eso iba a hacer que me diera tanta visibilidad ese podcast, que a día de hoy me estáis llamando aquí por ese podcast, ¿no? Y mucha gente me conoce por ese podcast. Así que muy feliz y 2 años después de haber pasado por varias escuelas siendo profesora, decido, ¿por qué no?, también lanzar mi propia escuela online por suscripción, algo que no existe, por cierto. No existen escuelas online por suscripción, pues yo dije, pues yo voy a lanzar eso, ¿no? Y lanzo Tribux, que lo podéis encontrar en pildorasux.com. Y ahí tengo mi pequeña Tribux de diseñadoras y diseñadores, tanto en España como fuera de España, y estoy feliz con ello, la verdad. ¿Qué es para vos experiencia de usuario? Y si tenés algún ejemplo de la vida real o de nuestra vida diaria donde digas, acá lo pueden ver, esto es experiencia de usuario. Pues mira, mi primer episodio del podcast se llama ¿Qué es la experiencia de usuario? Y el ejemplo real que yo pongo es un camino que hay para ir al tren que me lleva a la ciudad de Madrid. Yo vivo a las afueras y me hace mucha gracia porque hay un camino que está construido con su acera, sus banquitos, está iluminado, y luego hay otro camino alternativo que es el que todo el mundo coge cuando va al tren, ¿no? Y ese camino está en tierra y está la bifurcación y se ve perfectamente, ¿no? Entonces, yo explico que cuando diseñaron esa calle para ir al tren, que se llama Cercanías, aquí en la Comunidad de Madrid, pues quien lo diseñó no pensó cuál era el trayecto más corto. No empatizó con el usuario, no pensó en cuál sería el camino que les gustaría recorrer, y hizo el que consideraba que era mejor, pues, para la persona que estuviera diseñando esa calle, ¿no? Entonces, de hecho, tengo hasta una foto. Si vais a qué es el diseño UX, ahí dentro del artículo vais a ver la foto de ese camino. Y recuerdo que cuando hablaba de la importancia de la experiencia, que no se trataba, que es lo que nos ha pasado durante décadas, ¿no?, que diseñamos para nosotras mismas, diseñamos para lo que nos gustaría y estamos tan... Es que no hay que diseñar de esa forma, hay que, con la metodología centrada en el usuario, es pensar en qué necesidad tiene el usuario. Una vez que tienes esa data real,
Y vuelvo a lo mismo, pensando en el diseño centrado en la vida, sería qué impacto tiene en la sociedad, qué impacto en el planeta, no quedarnos solo en las necesidades del usuario. Pues entonces ya con toda esa información tú diseñas y estás diseñando para otras personas, no estás diseñando para ti, ¿no? Que es lo que ha pasado durante mucho tiempo y lo que todavía a día de hoy muchos emprendedores y emprendedoras están haciendo, que es, tengo esta idea, la voy a lanzar porque si a mí me parece buena idea, ¿no? Y ese es un gran error. Entonces, estoy muy contenta de ese primer episodio precisamente porque recuerdo que mi suegra lo escuchó y dijo, Gemma, yo lo he entendido. Mi suegra, que tiene 66 años, me dijo, yo lo he entendido ya, me quedé con eso contentísima. Apalancándome un poco de que estamos hablando de términos, UX, ¿no? Cada vez que hablamos de UX, siempre viene su hermanito, ¿no? Su dupla, el UI. Y quiero que nos ayudes a que nuestros oyentes entiendan, ¿no? En qué se enfocan o cómo se diferencian, ya que siempre los mencionamos juntos. Sí, de hecho, el UI, el famoso perfil de UX UI Designer, ¿no? Que todavía hay muchas ofertas de trabajo que buscan y que ahora se está empezando a buscar más el perfil de Product Designer, ¿no? Que si queréis luego también hablamos de ello. El UI siempre ha sido muy criticado en realidad en el sentido de que UI también, un perfil de UX, un perfil que tenga experiencia en diseño de experiencia de usuario, también tienen que saber de UI, que es interfaz de usuario, ¿no? Significa interfaz de usuario, pues claro, porque tú tienes que diseñar wireframes, ¿no? Tienes que diseñar wireframes, user flows. Es verdad que igual te quedas en ese paso intermedio de low-fi, mi-fi, no haces el visual final, pero eso es interfaz de usuario. Entonces, claro, realmente ese término hemos abusado mucho de él y puede llegar a confundir, ¿no? A mí me gusta más decir visual designer, pero ¿qué pasa? Que como el mercado laboral sigue diciendo UI, pues al final pues decimos toda la gente decimos UI, ¿no? ¿Qué sucede? Que las personas que vienen del UI o del diseño visual, si tienen un buen background en diseño gráfico, seguramente sean muy buenas en esa parte, ¿no? En diseño visual. Pero luego se va a notar que les falta carencias en la parte de diseño de interacción, en sacar adelante flujos de navegación, en mucha parte de arquitectura de información que son mejores los perfiles de UX. Lo ideal, ¿cuál es? Pues tener ambos conocimientos. Pero eso requiere pues mucho trabajo, esfuerzo, años aprendiendo y años practicando. Entonces, una de las cosas que yo veo, ¿no? Que la mayoría de mis estudiantes, pues claro, son o más potentes en una cosa o en otra, o se sienten más cómodas en una parte que en otra. Y al final es un proceso en el que tienes también que decidir en qué te quieres especializar. Yo soy de la opinión que es muy difícil ser buena en todo. Creo que ahí aplicamos la de que es bueno conocer, ¿no? Saber de todo un poco, conocerlo. Eso no te hace experto. O sea, es bueno tenerlo en mente, pero es difícil especializarse en muchas cosas porque igual creo que te desvía de puntos en los que podrías concentrarte más, ¿no? Y aparte cada disciplina también es un aprendizaje constante, ¿no? Es que aprendí algo y ya cerré el ciclo. Tenés que estar constantemente capacitándote y aprendiendo. Vinculado a este tema de términos, como decía Chris hace un minuto atrás, nosotros tenemos una sección en nuestro podcast que se llama Glosario, donde siempre sacamos las palabras como más relevantes y hacemos un videíto, un reel para contarle a nuestros oyentes. Y una vez hicimos un post y les preguntamos a nuestros oyentes cuál fue esas primeras palabras que aprendiste cuando entraste a trabajar en producto o en experiencia de usuario en tecnología. Y un oyente nos respondió Design System. Así que aprovecho eso y te quiero preguntar, ¿qué es el Design System y cuál es el beneficio de tener uno al momento de construir experiencias de usuario, construir y diseñar productos? Bueno, yo empezaría diciendo, ¿qué es un Design System? Pues por simplificarlo, podríamos decir que es una librería de patrones de diseño, ¿vale? Pero en realidad va mucho más allá. Se dice el Design System que es el mejor lenguaje de comunicación entre desarrollo y diseño, ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea es que el equipo de diseño cree ese Design System a nivel de diseño visual y de interacción y el equipo de desarrollo cree exactamente los mismos componentes de esas librerías de componentes en código, ¿vale? Entonces, siempre va a haber pues una consistencia muy fuerte en ese producto digital.
Y esta es la importancia, tiene mucha importancia y hay muchísima gente aprendiéndolo y es bueno porque las grandes empresas te piden que sepas diseñar con Design System. No es algo, a mí no me parece complicado, me podría parecer complicado crear un Design System desde cero, que normalmente empezamos con un UI kit, un pequeño UI kit, ¿no? Y eso vamos haciendo que vaya creciendo. Y es un proceso y es verdad que ahí sí que, si lo quieres hacer bien, tienes que tener buenos conocimientos de la herramienta que vas a utilizar. Si tú vas a diseñar un Design System en Figma, tienes que tener buenos conocimientos de cómo funciona Figma, porque si no, no vas a crear un buen Design System, ¿no? Ahora viene otro tema y es que está en boca de todo el mundo el Design System, pero igual no es necesario en todos los productos digitales, ¿no? Una página web sencilla nunca va a necesitar un Design System. ¿Quién necesita un Design System? Pues empresas grandes que de hecho están sacando sus propios sistemas de diseño, ¿no? Y cada X tiempo viene pues el nuevo sistema de diseño de, yo qué sé, empresas grandes que hay en España. Repsol pues tiene su propio sistema de diseño. El BBVA tiene su propio sistema de diseño, ¿no? Y lo bueno es que están públicas, tú las puedes buscar y vas a poder ver cómo están construidas, ¿no? Pero que tengas necesidad de conocer y de saber cómo trabajar con sistemas de diseño está muy relacionado con el tipo de empresa al final en el que vas a trabajar. Si vas a trabajar en una gran empresa o en una empresa que tiene un producto digital grande, ¿no? Podríamos, por ejemplo, Airbnb tiene su propio Design System también, ¿no? Pues ahí sí que tienes esa necesidad de crearlos. Pero si, por ejemplo, trabajas como diseñadora web, haciendo páginas web, pues probablemente no necesites saber hacer Design System, ¿no? Yo quiero llevarte a esta siguiente pregunta. O sea, en este momento de la construcción de un producto, o sea, ¿en qué partes que se debe de incluir el rol de UX? O sea, ¿desde qué momento participa la experiencia de usuario en la construcción del producto? Pues desde el inicio, es decir, desde que se empieza a tener la idea de negocio. El problema está en que muchas empresas a día de hoy te llaman cuando se empieza a diseñar pantallas, ¿vale? Y entonces eres la diseña pantallas. Yo me acuerdo en una startup que estuve que, no sé, en un año habíamos diseñado 1000 pantallas y un design system enorme y maravilloso, pero en realidad no me habían llamado para el inicio, que era validar la hipótesis que se tenía de si realmente era necesario ese producto digital o no. Y es que ahí podemos es que ahí podemos ayudar tantísimo a que no se estrelle ese negocio, porque esto pasa mucho, que se acaba estrellando el negocio, porque luego están desarrollando X tiempo, lo sacan al mercado y nadie lo quiere. Entonces necesitas hacer una investigación inicial, sobre todo cuando el producto digital no existe, o sea, cuando es un producto o servicio que no existe, porque si es un rediseño de algo y ya sabes que funciona y ya está validada la hipótesis, igual el research, la investigación puede ir más por, bueno, pues vamos a ver qué problemas tienen actualmente y lo mejoramos, ¿no? Pero cuando es algo que no existe, si no te llaman desde un inicio, difícilmente vas a poder realmente hacer un buen trabajo a nivel de experiencia de usuario. Como mucho, pues puedes conseguir que ese producto digital tenga una buena usabilidad, una buena accesibilidad y poco más, ¿no? Y un buen aspecto visual y buena interacción, pero lo que es la experiencia, necesitas saber cuáles son las necesidades reales. Y ahí ya metiéndonos en la relación producto y algo mencionaste hace unos segundos atrás sobre el UX designer, product designer. La pregunta es, ¿qué hace que un UX designer pase a ser product designer? Y cómo este último interactúa en el día a día, desde lo táctico y lo estratégico, con un product manager o con un product owner. Bueno, el rol de product designer salió hace algunos años, venía más de Estados Unidos, de las startups, y hubo un momento, no sabría decirte muy bien en qué año, quizá hace 2 años, que hubo una moda que todo el mundo quería ser product designer. Y todo el mundo nos poníamos la etiqueta de ser product designer, sin saber muy bien de qué, por qué, ¿no? Pero es que mola más el nombre, ¿no? Y yo me acuerdo que yo empecé a investigar en este tema, porque yo era la primera que yo me quería poner esa etiqueta, evidentemente. Y entonces recuerdo que en mi podcast, si buscáis en Google Píldoras UX Product Designer, vas a encontrar un episodio donde yo hablo de ese rol, ¿no? Porque yo empecé a investigar hace unos años y dije, a ver, este rol, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se llama así? Que mola mucho más el nombre, ¿no? Y bueno, lo que en esa investigación, y luego también hice un curso aquí en España con una gente que me encantó también. Y yo en ese momento encima estaba trabajando en una startup, o sea que tenía todo el sentido del mundo que fuera product designer. Pero ¿qué sucede? Que en esa investigación me di cuenta que para ser product designer te tienen que tener en la mesa
de las decisiones estratégicas de negocio. Tú tienes que estar envuelta totalmente en todas las conversaciones y tienes que estar aportando tu conocimiento desde el lado de la experiencia y de la mejora de ese producto digital, ¿no? Cuando hablamos de de startups que hacen bien esto, que tienen esos roles que tú dices de product manager, donde puede participar también la gente de marketing, etcétera, hablamos de que realmente su estrategia de negocio va no solamente por crear una buena experiencia de usuario, sino también por ir midiendo en qué fase del funnel está el usuario, ¿vale? Una startup que acaba de comenzar, quizá lo más importante en ese momento es darle visibilidad al producto digital y conseguir un montón de nuevos usuarios, pues porque tienen inversores y tienen que demostrarles que han conseguido en el último en el último trimestre, yo qué sé, 300.000 usuarios nuevos, ¿no? Pero quizá una startup que está un poquito más madura, lo que necesita es retención y está en ese momento de necesitamos retener a los usuarios. Entonces, ¿cuál es ahí el trabajo que tenemos que hacer como product designer? Bueno, pues ir de la mano con el product manager para ver cómo se consigue esto. Y en este tipo de startups se hacen muchos test A/B, se hace mucha experimentación. Vamos a probar esto, vamos a ver si aquí cambiamos este botón o este copy, si mejoramos la adquisición de usuarios, mejoramos la retención de usuarios. Entonces, todo esto es diseño estratégico de negocio y no todo el mundo tiene ese conocimiento y no todo el mundo tiene también la posibilidad de aprenderlo en un trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece muchísimo más interesante, sinceramente, que ser solo UX designer. Y creo que la evolución natural será que seamos en un futuro, pues todas las personas que estamos aquí, product designer, pero para eso también tiene que evolucionar las empresas, ¿no? Porque todavía hay startups y hay muchísimas empresas que no tienen ni siquiera estos roles de los que hablamos, ¿no? Yo siento que a este punto de la conversación, a muchos de nuestros oyentes, el UX ya le ha coqueteado. Ya está ahí dentro de la fibra, pero quizás algunos no entienden qué tanto abarca UX o hasta dónde se extiende, ¿no? Porque hay diversos roles. ¿Y cuáles son estos roles en los que se puede especializar un UX designer, por ejemplo? Bueno, lo primero de todo es que porque te voy a contestar otra pregunta que me suelen hacer, es, ¿para ser UX Writer tienes que ser UX Designer antes? Sí. Quiero decir que cualquier tipo de especialización dentro del ámbito del UX tienes que haber pasado antes por tener experiencia como UX Designer. Tú no, por mucho que vengas de una carrera, por ejemplo, de filosofía o de periodismo, no puedes dar el salto a ser writer, por ejemplo, ¿no? Que es una de las especializaciones, ¿no? Que es ese perfil que aboga o se centra en mejorar la experiencia de usuario a nivel de textos de la aplicación, no de cara a vender más, sino de cara a que esa tarea que tiene que realizar el usuario la realice lo antes posible de la mejor manera posible, ¿no? Y ese es un perfil que, por ejemplo, si has estudiado periodismo o literatura o comunicación, pues seguramente seas más potente y puedas especializarte en eso más rápidamente que un perfil como el mío, por ejemplo, que yo vengo del diseño web, ¿no? Entonces, esa es una especialización. Muy unida a esa especialización está la de diseñadora de interfaces conversacionales también. ¿Por qué? Porque al final estás diseñando conversaciones. Por lo tanto, yo he visto ofertas de trabajo donde te piden que seas writer y conversational, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo. Otra especialización es quedarte solo en research y solamente haces research, que eso está muy unido también al rol de service designer, que es el diseño de servicios a nivel estratégico. Y otro rol es solamente interaction designer, diseñadora de interacción, arquitecto de información, y este rol es donde sí que ya empiezas a diseñar los flujos de interacción, la navegación, esos wireframes de los que hablaba antes. Entonces, estas son muchas de las especialidades. Podríamos decir que ser product designer también es una especialización. No sé qué opináis. Sí, Yo ¿no? creo que también, sí. Y yo quería aprovechar ese espacio porque estás diciendo como que muchos de los roles que están hoy en día en el campo, pero también están naciendo nuevos y son especializaciones que han ido saliendo como por circunstancias reales, ¿no? Como hay diseñadores UX especializados 100% en accesibilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Personas que sean expertas en accesibilidad existe desde hace muchísimos años, pero yo creo que venían más quizá del campo de desarrollo, de programación, porque también está muy vinculada la accesibilidad al código, a que ese código sea accesible. Y es verdad que también está el rol de accesibilidad. Yo creo que conocimientos básicos de accesibilidad deberíamos de tener todas las personas que diseñamos,
¿vale? Desde el punto de que mínimo, por favor, que el contraste lo pase la AA de la W3C. Pero es verdad que cada vez más las empresas, sobre todo, y os digo porque a nivel legal, al menos en España, supongo que en la Unión Europea también, los bancos y las universidades tienen que pasar a accesibilidad. Y cualquier producto digital, servicio digital que sea público, tiene que pasar a accesibilidad. Entonces, esto hace que sean necesarios esos perfiles, ¿no? Y es un mundo también muy interesante. Pensaba que me ibas a decir, bueno, es un mundo muy interesante la accesibilidad, pero que además yo creo que habría que ampliarlo al ámbito del diseño inclusivo, que tiene que ir más allá de simplemente la accesibilidad, ¿vale? Y cuando hablo de diseño inclusivo, hablo de lenguaje inclusivo, hablo también de tener en cuenta muchísimos otros aspectos como la edad, el contexto, la cultura, el nivel socioeconómico, etcétera. Entonces, claro, son más conocimientos que tienes que tener. Y yo pensaba que me ibas a hablar de un rol que tengo una amiga que se ha especializado en eso, que es diseñadora de realidad virtual, que también es un rol muy reciente. Y tengo a mi amiga Celia Jiménez, que también la he entrevistado en el podcast, que está especializada en realidad virtual, porque ella le encantaban los videojuegos, le encantan a día de hoy los videojuegos, y entonces, como era visual UX designer, dio el salto a experta en realidad virtual a día de hoy. Y es interesante porque hace poco grabamos un episodio de Web3 sobre estas nuevas tendencias tecnológicas basadas en blockchain, ¿no? Todos estos ecosistemas virtuales que se están creando y que están creando también la demanda de nuevos roles, ¿no? Por ejemplo, existen muy pocos UX especializados en blockchain y que es difícil de comprender. Y el que ponga su granito de arena probablemente está haciendo un gran cambio en la forma en la que recibimos servicios de este tipo de tecnologías, ¿no? Así que creo que hay mucho que aportar y explorar. Y ahí hablando sobre los roles, el mercado actual hay mucha demanda de talento en el mundo UX. ¿Cómo alguien se puede destacar? ¿Qué recomendaciones le podés dar a alguien para que se destaque en esto? Además de escuchar tu podcast y seguir Píldoras UX y todo, ¿qué otras recomendaciones les podés dar? Os cuento primero una cosa, y es que el mercado en España está empezando a saturarse de perfiles junior. Yo sé que en Latinoamérica no está pasando esto a día de hoy. Entonces, claro, ¿cómo te tienes que destacar? ¿Qué es lo primero que te piden las empresas? Pues por desgracia, lo primero que te piden es experiencia. Entonces, quieren ver experiencia en tu currículum, en tu portfolio, quieren ver trabajos hechos que vayan más allá de proyectos personales, ¿no? Que es por esto por lo que yo saqué los grupos de trabajo también, el curso este de ayudar a emprendedores. Entonces, al final, al menos en España, si tú quieres destacar, o tienes un portfolio perfecto, que sería súper raro siendo junior, que esté todo que parezca que eres senior, o empiezas a tener experiencia ayudando a personas a sacar adelante sus productos digitales unos meses de forma totalmente altruista a cambio de poder decir esta experiencia es real. A día de hoy es lo que yo veo. Es verdad que hay muchos fallos que nos podríamos meter en mucho más detalle, ¿no? Fallos a la hora de escribir los casos de estudio en el portfolio, un montón de fallos a nivel de diseño de interacción, de la arquitectura, que un perfil senior lo ve y se da cuenta. Entonces, consejo que te revise tu portfolio un perfil senior, porque vamos, que lo ideal sería eso. Preparar las entrevistas, saber contestar a las preguntas de entrevista. Yo he hecho entrevistas donde personas pues han dudado cuando le preguntabas cuál es el proceso de metodología de experiencia de usuario, o notas que explican su caso de estudio y como que hay fallos que no se dan cuenta, que igual si te lo ve un perfil senior sí se da cuenta y te dice, aquí te has equivocado, ¿no? Porque claro, usamos tanta nomenclatura. Yo lo pienso, yo esto lo he ido aprendiendo con los años trabajando. Yo nunca he entrado en una bootcamp ni en un máster, porque Ya no natural. existían en España. Claro, No para vos ya es existían en natural, pero para alguien que ingresa es como, de hecho vos ibas diciendo palabras que yo estaba ahí, después voy a buscarlas en Google, pero claro, sí. Claro, entonces, bueno, pues es lo que el primer consejo que yo doy, al menos si quien viva en España, paciencia y constancia, porque al final tú vas pico pala, como decimos aquí, y acabas consiguiendo lo que quieres. ¿Vale? Y muy importante también ir a eventos, contactar con gente, conocer gente, porque a mí me han salido muchos trabajos, porque por un lado, con gente que he trabajado antes y me han llamado para que vuelva a trabajar con esas personas, o por referencias, ¿vale? Pues fulanito de tal, oye, no necesitarás, ¿no? Yo soy freelance a día de hoy y los trabajos que me han ido saliendo es,
uno, he mantenido a mis clientes porque estaban contentos. Dos, por referencias. Me han salido proyectos nuevos por referencias de gente que, oye, necesito un freelance, pues Gema. Entonces, eso funciona muy bien, yo creo que en cualquier mercado. Ya da igual que sea Latinoamérica, Europa, me da igual, cualquier mercado, yo creo, el tema de las referencias. Creo fielmente en este tema del boca a boca cuando te recomiendan. Por lo menos en UX siento que creo que en diseño es un poco más delicado. Y que si logras hacer muy buen trabajo y afianzarte con estas personas porque ven no solamente tu calidad de profesional, sino de entregable y la forma quizás del trato que tienes con ellos, te afianzas, ¿no? O sea, yo tengo con un solo cliente trabajando más de 3 años y siempre es como que la recompra. No sé cómo lo hice, digo yo. Hay algo ahí especial en el producto, lo que sea. Pero es interesante mantener estas relaciones y que sean ellos mismos los que te recomiendan y no muchas veces uno sale a buscarlo, ¿no? Eso es lo interesante de cualquier especialidad. Que mientras hagas lo que sabes hacer como debes hacerlo y siempre yendo un poco más allá, obvio, sin sobreexigirte siempre, creo que siempre va a haber como que ese boomerang de muy buenos resultados. En los productos digitales pasa lo mismo. Word of mouth es cuando alguien recomienda tu producto, es donde tenés la mayor tasa de activación, comúnmente la mejor retención, porque qué mejor que un amigo te diga bajate este producto, usalo porque es bueno. Así que eso aplica para todos. Sí, totalmente. Y hace un momento tú hablabas del portafolio y yo quería saber como de tu perspectiva, ¿cómo se arma ese portafolio poderoso, ¿no? ¿Qué es lo que no puede faltar? Hablases ahí un tema sobre que tiene que estar muy bien redactado el caso, que la estructura, la arquitectura de la información, pero ¿qué más ve Gema al momento de revisar un portafolio? ¿O qué le gustaría ver a un próximo postulante o persona que le quiera ayudar a revisar su portafolio? Bueno, pues lo primero, mínimo 3 casos de estudio y a ser posible que cuando entres en ellos tengan todo el proceso de inicio a fin de la metodología centrada en el usuario, desde el research hasta pasar por el proceso, ¿no?, de diseño de interacción, arquitectura, desde usabilidad, diseño visual, conclusiones finales, que muchas veces se nos olvidan las conclusiones finales de qué hemos aprendido, aprendizajes. También que me cuente, es verdad que cuando eres un perfil junior es más difícil, pero piensa en tu background, de dónde vienes, ¿no?, qué experiencia has tenido previamente, y en esa presentación que haces de ti, ve un poquito más allá y cuenta algo más personal. Si, por ejemplo, anteriormente resulta que te has dedicado a ser vendedora de lo que sea, pues puedes decir que tengo habilidades comunicativas muy buenas de venta y eso hace que también tenga, pues, no sé, más mente marketingiana que puede ayudar quizá a una startup que en ese momento necesita un perfil de UX, ¿qué tal? Y te pongo un ejemplo porque recuerdo, no era, este caso me lo he inventado, pero recuerdo un caso de uno de mis estudiantes que él venía de ser experto en vídeo. Él hacía montajes en vídeo y animaciones en vídeo y era muy bueno en eso, pero él quería ser UX designer. Entonces empezó a montar portfolio, estudió diseño UX, montó portfolio y él en su portfolio era junior, pero él decía, sí, soy junior, pero tengo X años de experiencia en diseño de animaciones. Y a los pocos meses encontró un trabajo en una startup de Irlanda, trabajando en remoto desde España, donde necesitaban a un perfil de UX que supiera animar, porque era un producto digital para televisión. Quiero decir que muchas veces tú puedes pensar que no es importante el dar ese foco a algo que te diferencie, pero sí lo es, porque siempre va a haber una empresa que le venga bien eso que tú tienes, ¿no? Y que encajes ahí perfectamente, que es lo que le pasó a él. Lleva ahí ya 3 años y está súper contento, ¿no? Conectado un poco con esto último que decías, creo que muchos de los que están ya escuchándonos y están atrapados con cómo contás, con la pasión que lo contás, desde tu rol de mentora, ¿sí?, y fundadora de Píldoras UX, ¿qué consejos le podés dar a esas personas que quieren comenzar a trabajar en el mundo de experiencia de usuario? Y agrego otro grupo más, unos son los que quieren comenzar y otros los que ya están ahí. ¿Qué consejos le puedes dar a esos dos grupos, desde tu experiencia? Bueno, a los que quieren comenzar, que sigan aprendiendo. Yo es que veo muchos perfiles junior que acaban de estudiar un máster, una bootcamp y se quedan ahí. Y como mucho leen algunos artículos, pero dejan de practicar diseño. Tú no puedes tirarte un año solo echando currículums. ¿Entiendes? No te puedes quedar un año solo, vale, veo esta oferta y aplico. Y estás un año donde tú no estás practicando el diseño. Cuando, si realmente encuentras trabajo, ¿cómo vas a afrontar ese trabajo? ¿Entiendes? O sea, no hay nada mejor
que poner en práctica lo que has aprendido, ya sea con proyectos personales o ayudando a alguien que esté emprendiendo. Entonces yo siempre recomiendo, por favor, no os quedéis en escuchar mi podcast o escuchar vuestro podcast o leer un artículo. Poner en práctica lo aprendido, porque al final es una forma de aprender más. Está demostrado, ¿no?, que la retención de la teoría se queda en un 20%, pero si la practicas llegas al 50% más, ¿no? Entonces de verdad, es mi primer consejo, porque veo tanta gente que se queda solo durante meses y meses muy frustrada, solo echando currículums y leyendo un artículo o dos de diseño al día, que digo, es que ese no es el camino, no es la trayectoria que tienes que hacer. Tú tienes que demostrar que tienes experiencia, pues búscate la vida para demostrarlo, y esa es una manera, ¿no? Y a los perfiles que ya tienen trabajo, pues lo primero, tendríamos que ver qué situación tienen, si se quieren cambiar de trabajo porque quieren una subida salarial o si es porque veo muchos perfiles que tienen experiencia en diseño pero se quieren cambiar de trabajo porque no les dejan hacer research, no pueden hacer nada de investigación y entonces necesitan salir de ahí. Pues bueno, al final es cuestión de preparar bien tu portfolio, demostrar en esa entrevista que tienes experiencia. Yo creo que una parte importante también es demostrar seguridad en ti misma cuando estás en una entrevista. Y esta parte también hay que trabajarla. Cuando te están haciendo una entrevista, llevar preparadas las respuestas de las típicas preguntas, llevar también preparada tu presentación, cómo te vas a presentar tú, cómo vas a presentar tu portfolio, y todo eso lo practicas antes. No esperes a la entrevista para hacerlo por primera vez porque te vas a ir fatal, ¿no? Entonces ahí dejo algunos consejos. Muchas gracias, Gemma, por introducirnos al UX de una manera tan sencilla y entendible, sobre todo, y aún más agradecidos porque nos has dado un montón de ejemplos prácticos que al final nuestros oyentes siempre lo agradecen. Es donde creo que uno más aprende, con los ejemplos y las experiencias vividas en el día a día por cada uno de nuestros expertos. No queríamos dejar de agradecerte el habernos acompañado el día de hoy en este episodio de Hackeando Productos, y con nosotros será hasta el próximo episodio. Nos vemos.